el registro acásico es la memoria del universo. Es decir, desde ese Big Bang, para que me entiendas, todo lo que sucedió de ese momento hasta este momento está grabado, vamos a decir, en algún sitio, que ahora vemos cómo, que es el registro acásico. Y además guarda también los potenciales de futuro. Hay unas bibliotecas que son reales, que están en otros planos de realidad, donde podemos decir que hay una biblioteca universal, para que se entienda, como la biblioteca de la ciudad, ¿no? Y luego una biblioteca individual de cada alma. Es decir, hay un registro de el camino, la historia del alma, desde que empieza hasta... Bueno. De nuevo estamos aquí un día más, felices de estar con todos vosotros y agradeceros, como siempre, lo primero, vuestro cariño, el aumento de suscripciones cada semana que nos ayudan a estar y poder hacer aquello que nos sale del alma hacer, ¿no? Gracias por vuestros compromisos, gracias por vuestros likes, gracias por todos aquellos mensajes tan bonitos que nos dejáis. Y ahora vosotros sabéis que cada día hacemos una entrevista a una persona que ha tenido una experiencia cercana a la muerte y cómo esa experiencia ha cambiado su vida en valores, en significados. Pero hoy tenemos una persona que no ha necesitado una experiencia cercana a la muerte. Hay algo en su vida que hizo que pasase de ser una profesional experta en el mundo audiovisual a ser una experta en un camino más espiritual, más de significados, como son los registros akáshicos. Aquí tenemos hoy a María Bravo. Bienvenida, María. Hola, muchísimas gracias, Luján, y bueno, agradeceros por este espacio tan iluminado, ¿no? Yo diría, ¿no? Que es tan necesario en estos momentos de hablar y naturalizar un montón de cosas que estamos viviendo, de un montón de interrogantes internos, ¿no? Que creo que la gente tiene y que por eso hay que naturalizar tantas cosas. Y agradecida por, bueno, pues poder ser parte de esto con mi propia experiencia y mi propio camino. Muy agradecida. Pues María, ¿qué fue o quién fue el detonante que hizo que hicieses todos esos cambios en tu vida? Pues bueno, es una situación personal de un diagnóstico con mi hijo, en este caso, ¿no? Que creo que ahora los niños también vienen como a que despertemos y a que nos miremos a nosotros, ¿no? Bueno, cualquier maternidad o paternidad te hace crecer y mirarte de otra manera, pero en mi caso fue muy extremo, diría, ¿no? Por ponerme un poquito en situación, yo estaba viviendo en el extranjero y ¿no? con una pareja que conocí allí, trabajando, como bien dices, ¿no? En el sector audiovisual, en una teleserie de cámara. Y bueno, pues allí empecé una familia. Y mi hijo nació sano, en principio no, o sea, sano. Él pues era un niño muy risueño que más o menos pues decía palabras, ¿no? Tenía como una actitud normal dentro de lo que yo, sin tener experiencia como madre antes, pues podía ver, ¿no? Y cuando él tuvo 18 meses, coincidieron, bueno, una serie de cosas bastante, bueno, yo me separé por unas circunstancias que no entro, pero bueno, difíciles. Y como estaba viviendo en el extranjero, Víctor también empezó coincidiendo con esta vacuna de la triple vírica, ¿no? Que muchas veces se remite a esto y realmente sí coincide con eso. Y también con la separación, él empezó como decir, como olvidar la memoria. Cosas que yo tardé meses en darme cuenta hasta que alguien de la guardería de allí me dijo, mira, a tu hijo le pasa algo y tienes que mirarlo. Como en ese momento estaba sola con un bebé en otro país, la solución fue venirme a España, a casa de mis padres, ¿no? Entonces, yo recuerdo perfectamente, yo creo que estuve una semana llorando porque mi hijo en ese momento o sea, yo llevaba independiente en mi vida muchos años, desde los 19, ¿no? Y volverme con, no sé, que tenía 29, 30 años a casa de mis padres, sin trabajo, sin casa, ¿no? O sea, con un montón de empezar de cero. Y en ese momento con mi hijo que había llegado a un estado que se le fue diagnosticando como un autismo severo, donde lo único que hacía era correr de un lado a otro, agitar los brazos y gritar. No entendía nada.
como digo, se le fue olvidando la memoria, ¿no? Fue como decía Dios con la mano, ya no lo decía. Muchas palabras que decía empezó a balbucear hasta que ya solo gritaba. Bueno, algo que cuando lo diagnostican lo que te dicen es como, bueno, no sabemos realmente de qué viene, algo genético, supuestamente, pero tampoco se encuentra en los genes, o por lo menos no en las pruebas que le hicieron. O sea, nadie te dice exactamente, mira, qué le pasa. Y, y después, bueno, pues yo recuerdo, para que me entiendas también esta parte, ¿no?, de abrirme a lo espiritual, yo era muy escéptica en ese momento y recuerdo perfectamente el verme en casa de mis padres, ¿no?, y hacer como esa llamada de verdad mirar al cielo y decir, si existe un Dios, que me explique ahora esta situación, ¿no? Porque es como, ¿dónde está mi vida? O sea, ¿qué ha pasado? Tenía una vida completa, no sé, como familiar, con un trabajo bastante bueno y todo, y era como que me lo expliquen. Y como lo que me quedaba era la cámara, dije, bueno, voy a hacer un documental, ¿no?, que por ahí todavía están. Me puse a grabar, pero realmente lo que yo estaba pidiendo era un sentido de vida, ¿no? Un sentido de vida desde lo más profundo de mi alma, diría, por muchas cosas más profundas que después pues, he ido averiguando sobre mí misma, ¿no? Y de alguna manera Víctor, pues su ese alma o ese niño, pues escuchó esto y dijo, ¿quieres un sentido de vida? Pues te lo voy a dar, ¿no? Y aquí estamos compartiendo ahora una experiencia impresionante. Y ese despertar de conciencia para mí fue un despertar que se dio en capas de realidad, ¿no? Que me han traído mucho conocimiento, sabiduría y a un cambio total de visión de vida. Lo primero, claro, para mí se convirtió como en una obsesión el entender cómo podía ayudar a mi hijo. Porque también las respuestas que había eran llevarle como a estimulación temprana, ¿no? Y yo veía que eso era tan limitado para el problema tan gordo que yo estaba viendo en mi casa, que digo, a él le ha pasado algo, porque además parecía que era yo la única que recordaba que el niño era sano, ¿no? Porque es como si se diera por hecho que nació así. Y yo decía, no, mi hijo, algo le ha pasado, ¿no? Yo eso lo tenía muy claro porque en su caso sí fue un antes y un después muy notorio. Y entonces estas personas que me hice ese primer nivel de Reiki y fue la primera vez que yo sentía energía como wow, ¿no? Pasaron muchas cosas en ese momento porque fue muy rápido, lo que es el despertar. Digamos que de alguna manera mi alma dijo, María, ya, despierta. Y empezaron a pasar muchas cosas como muy mágicas, ¿no? Recuerdo en el INEM que yo estaba en paro en ese momento, una señora un día me apareció con 5 libros de sanación con las manos y me los dio una señora que trabajaba allí, no sé, como cosas muy, sí, muy como que todo se puso de acuerdo para que yo me enfocara en eso, ¿no? Y empecé también a viajar. Yo seguía viviendo con mis padres porque estaba totalmente volcada en Víctor. Y apareció también, bueno, un chico que recordaba otras vidas y organizaba viajes, ¿no? El primero era a Canarias, hablaba de los chakras de la Tierra, de la Atlántida. Yo era como, esto no entiendo nada. Y de hecho hubo un momento donde me invadió una paz total y yo dije, no sé qué estoy haciendo, escribí, pero mándame información de este viaje, ¿no? Y empecé a viajar también, lo cual también abrió muchos recuerdos de otras vidas, ¿no? Eso ya fue cuando llegué a los registros, es decir, la gente que hacía Reiki hacía registros acásicos. Yo nunca había escuchado sobre esto y al mes me apunté porque yo quería saber qué le pasaba a mi hijo. Ese curso le repetí 2 veces porque fue tanta información en ese momento que era como que tengo que digerirlo y entenderlo, ¿no? Es como esto de que podemos hablar con los guías, ¿no? Que hay gente que nos habla desde otro plano, ¿no? Y era como, wow, sí. María, haciendo un inciso, cuéntanos qué son los registros acásicos, para qué pueden ir bien, algo más. Mira, el registro acásico, yo me inicié en ese momento y ahora es mi profesión desde ese momento. Estuve practicando 1 año y luego ahora me dedico a nivel terapéutico, es con lo que trabajo a ayudar a otras personas y a formarlas también. Entonces, el registro acásico, hay una frase que a mí me gusta mucho, sencilla de escribirlo, es la memoria del universo. Es decir, desde ese Big Bang, para que me entiendas, todo lo que sucedió de ese momento hasta este momento está grabado, vamos a decir, en algún sitio, que ahora vemos cómo, que es el registro acásico. Y además guarda también los potenciales de futuro, ¿vale? Entonces podemos hablar de bibliotecas, por entenderlo desde nuestra mente humana, ¿no? Podríamos hablar de unas bibliotecas que, bueno, sí, yo digo que están en 5ª dimensión, o bueno, hay unas bibliotecas que son reales,
que están en otros planos de realidad, donde podemos decir que hay una biblioteca universal, para que se entienda, como la biblioteca de la ciudad, ¿no? Y luego una biblioteca individual de cada alma. Es decir, hay un registro del camino, la historia del alma, desde que empieza hasta, bueno, hasta que sea, ¿no? Entonces, es una herramienta que se accede a través de ser canal, de ser medium, tiene una técnica. Todo el mundo puede acceder al registro acásico. Es algo que ha estado oculto solo para algunos durante muchos años, bueno, porque era el momento evolutivo que la Tierra pedía, ¿no? Pero siempre sabemos que ha habido chamanes, que ha habido toda esta serie de El Oráculo en Delfos, ¿no? Yo que he estado allí, o sea, siempre ha habido personas en las tribus, en los pueblos, en las sociedades, que se han dedicado a esto y eso era normal, ¿no? Yo digo que es bajar la información de la nube, ¿no? Hay muchas cosas o sabiduría que tenemos que no nos ha llegado. Se ha comprobado desde la ciencia, pero mucha gente, las plantas, por ejemplo, ha habido una comunicación siempre, ¿no? A través de por qué esta planta me cura esto. Y eso es una comunicación de ser canales. Y todos somos canales, es nuestra naturaleza y es recordar que somos canales, ¿no? Lo que pasa es que nadie nos educa a esto. Yo creo que hay algo y también parte como de mi misión y de, no sé, mi foro interno como María y como alma, que es educar en esto, porque sí se puede entender por qué somos canales. Yo digo, todo el mundo sabe si llega una persona y te dice, me da buen rollo, me da mal rollo, ¿no? Es porque estás canalizando una energía y no puedes explicarlo, porque nos han educado a que todo tiene que ser racional y explicable desde cosas que alguien se ha inventado, que somos nosotros también, ¿no? Entonces, es muy relativo. Entonces, el registro es esto, es la historia de nuestro alma. Es una herramienta fascinante. Desde la terapia hay se usa como guía y como sanación, es decir, como un oráculo en el sentido de no tanto el qué va a pasar, porque es una energía de amor, es una energía de una conciencia superior, que siempre la información que llega a través del canal que sea es para el mayor bien y para algo que la conciencia de quien pregunta pueda sostener, ¿no? Están todas las memorias de vidas pasadas, pero no es tanto el quién he sido en otra vida, ¿no? Si he sido famoso en otra vida o quién he sido, ¿no? Es más, ¿qué me pasa ahora, por ejemplo, ¿no? ¿Qué trauma tengo ahora? Porque todo lo que estamos viviendo en esta realidad es una programación de otras vidas, ¿no? El alma experimenta y repite patrones que ha vivido en otras vidas, ¿no? Por ejemplo, imagínate una persona con migrañas aquí, ¿no? Pues a lo mejor fue lapidada con una piedra en la cabeza, pero a lo mejor era porque se sentía culpable de ser mujer y tener que hablara, ¿no? Y que la juzgaran, ¿no? Entonces siempre hay un eco en el alma. Y hay veces que esas otras vidas se quedan como entre planos, vamos a decir, como fractales, ¿no? Vosotros que habéis trabajado mucho, habéis estudiado mucho esto de qué pasa cuando uno se va y vuelve. Hay muchos planos de conciencia en los que uno se mueve, dependiendo de muchas cosas, ¿no? Es todo un mundo, en realidad, es un mundo gigante. Entonces, bueno, a nivel terapéutico, una guía que a veces puede ser una guía también muy concreta de negocio, ¿no? Se puede usar, por ejemplo, para, oye, ¿cómo hago que este negocio funcione? Si eso está en el camino de tu alma, si eso es misión de vida, si eso influye en que entre dentro de un orden divino, ¿no? Yo digo que Dios es como un cuerpo humano y cada uno somos una célula de ese cuerpo y se nos ha olvidado, es como, yo antes soy la célula del ojo, el otro es el de la oreja, ¿no? Y entonces por un tiempo se nos ha apagado la luz y el del ojo ha querido ir al pie y el de la oreja se ha ido al hombro, ¿no? Y de repente estamos recordando cuál es nuestro lugar para que ese cuerpo funcione, ¿no? Y a la vez es una herramienta de evolución porque yo ahora sé lo que es ser pie, ¿no? Pero siendo ojo, ¿no? Entonces hay una comprensión también de otras partes y es necesario como esa parte de luz y oscuridad y ahora estamos entrando en recordar, ¿no? Que somos mucho más de lo que nos han contado. Entonces, sanación de vidas pasadas, a veces se trabaja con pactos, contratos, el alma escribe un guión como una película, ¿no? Yo antes hacía cine y yo digo que el guión es con lo que luego podemos cambiarlo un poquito, no mucho, ¿no? Pero sí que haces como determinados pactos o acuerdos con las personas, cómo vas a vivir aquí. Y yo digo que los guías y los maestros son el fotógrafo, el director, los que están al otro lado del velo, ¿no? Pero que hacen que la película funcione.
Y es así en realidad, ¿no? Y hay planos en esos planos astrales donde puedes ir y tribunales kármicos, por ejemplo, ¿no? O sea, es toda una herramienta Es realmente. un tribunal kármico. Tribunales kármicos son, mira, a veces nosotros hacemos pactos, ¿vale? Con otras almas y hay pactos a veces que, no voy a decir oscuros, que nos están atando o limitando en este momento, ¿vale? Yo he abierto muchísimos registros en los últimos años, entonces es un mundo muy grande. Pero, por ejemplo, hay gente que puede tener algún pacto que le está afectando, imagínate unos votos en una vida donde alguien fue cura, ¿vale? Hizo unos votos de castidad y a lo mejor el aprendizaje en esa vida era seguir el corazón, pero estamos hablando de 1800, ¿no? Y se le aparece una mujer y su alma le dice, deja, ¿no? Tienes que romper estos votos, irte con ella, pero no lo hace, tiene miedo y no. Y entonces hace esos votos, ¿no? Y entonces ahora te encuentras aquí a una mujer de 45 años que lleva sin pareja 18 años y ves qué pasa, qué pasa, ¿no? Y a lo mejor tiene que romper esos votos para volver a abrir el corazón, ¿no? Y eso está latente en un punto de la conciencia. Entonces vas a una especie, o sea, te proyectas en meditación, vamos a decir, es una proyección astral, pero vas a un lugar real. Esto, bueno, la gente que lo trabajamos, ¿no? A nivel profesional, pues sabes cómo se mueve, pero no en regresiones, gente que hace terapia regresiva, otro tipo de cosas. Pues, pero si aprendes en la maestría de registro, si aprendes mucho sanaciones en planos astrales, entonces puedes ir a hospitales de luz a descargar información también. Bueno, entonces los tribunales kármicos vas y hay entidades, hay conciencias que vas a por el pacto, ves lo que hay escrito y vas viendo lo que puedes modificar o no, lo que te dejan. Es como cuando te mueres y vas a revisarlo, pero ir a hacerlo antes ¿no? Entonces cambia totalmente la realidad en este momento, ¿no? Esto Curioso. siempre guiado por los guías y por el propio alma, nunca es una intervención desde el ego o desde el canal, ¿no? No es yo quiero cambiar esto, no, esto siempre hay una guía para un entendimiento y una apertura de conciencia y una evolución que tiene sentido en esta vida. Eso es muy importante, todo lo que se mueve tiene un sentido en esta carne y en este momento actual. Te quería comentar que es curioso porque cuando uno hace terapias regresivas, siempre intentas buscar si se quedó algún pacto en aquella vida que esté condicionando esta y hay que liberarlo, ¿no? Y también coincide con lo que tú dices. Y otra cosa importante, porque claro, todo esto no se ve y suena muy fantasioso, pero hay filósofos de la categoría de Ervin Laszlo, por ejemplo, que él fue candidato a premio Nobel de la Paz durante, bueno, 2 veces. Yo creo que todavía está vivo. Yo lo conocí hace, no sé, 10, 15 años, pero él habla de Akasha como ese campo único de conciencia, llámalo campo cuántico, campo punto cero, pero es de donde es un campo de información Sí. y Yo es... digo que es el campo de Higgs, no sé si has oído No, sobre, en el CERN, ¿no? Que es donde tienen el acelerador de el partículas, ¿no? acelerador de Para partículas, sí, estudiar la realidad, ¿no? sí, Yo sé poquito de cuántica, ¿no? Pero sí, siempre me ha interesado, ¿no? Entonces chocan partículas para ver qué hay dentro del átomo, ¿no? O sea, sí, si viéramos la realidad a un nivel atómico, o sea, que te pusieran sí. unas gafas y vieras todo átomos, ya puedes decir que hay un campo de energía donde toda la realidad se mueve en un campo atómico, ¿no? Eso puede ser Sí, lo que yo llamo una novena dimensión, ¿no? Si vamos dentro del átomo, además el átomo es vacío dentro del átomo, ¿no? sí, Lo cual sí, es como ese vacío, es el vacío creador. Eso es el misterio de Dios, claro. por decirlo así, ¿no? Cuando a mí me dicen, ¿eres espiritual? Digo, somos todos espirituales porque estamos hechos de átomos, eso es energía en movimiento y además es vacío, ¿no? ¿Dónde está la casa? Visto desde un lugar científico, yo diría que es ese campo que está sosteniendo que las partículas tomen forma, ¿no? Y hay Claro. una quinta dimensión, porque eso es como si se fueran concentrando, entendiendo dimensiones, serían esas bibliotecas que es como una fisicalidad de luz que no se ve desde estos ojos físicos,
pero sí desde otros sentidos, ¿no? Que también se desarrollan o que podemos desarrollar, que los niños traen, ¿no? Este es el punto, ¿no? Con el tema del autismo. Los niños traen esto abierto, que es esa glándula pineal, que pueden descifrar entre esos átomos otra información que cobra una visión. Pero en nuestra realidad la mente quiere que todo sea tangible, quiere que todo sea ordenado, ¿no? Y para empezar esas otras dimensiones son atemporales, lo cual ya para nuestra mente es como, wow, ¿no? Como se... Y eso solo se puede explicar de alguna manera o ver desde la propia experiencia. Es como lo entendí. Luego ya explicarlo ya cobrará su tiempo, ¿no? Claro, son cosas que son muy difíciles de entender. Hay que vivirlas, experimentarlas y entonces nadie te puede negar que aquello es. Es como una Claro, experiencia cercana a la muerte. No claro, es un proceso mental, es una experiencia. Y nadie te podrá decir, no, es que la muerte, existe la muerte o la muerte no existe. No, si es una creencia, yo claro, he experimentado que la muerte no existe. Es claro. una experiencia, no una creencia, ¿no? Y es así, a mí del registro casi como abierto mucho, 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 ¿no? Hasta tal punto que también experiencias, mi padre falleció, por ejemplo, yo sentí, bueno, murió en mis brazos de un ataque al corazón y sentí cuando su alma perfectamente, ¿no? Se desprendió del cuerpo cuando le estaban reanimando. Tengo una amiga que falleció, estaba en la costa, ella, de vacaciones, y yo no sabía que había muerto, y se presentó ella a decirme que había muerto. Y yo cogí el teléfono y llamé a otra amiga y digo, que te tengo al hilo delante diciéndome que he fallecido. Y era una sensación, ¿no? Yo ahora veo mucho esto y hablo con gente de otro plano con mucha facilidad, es otra cosa que haces con el registro, pero claro, son experiencias también personales, ¿no? Y cómo fui sintiendo también esa ascensión, ¿no? Y cómo, bueno, me hablaba, ¿no? Porque claro, yo ahora soy medium. Y la diferencia de esos grados desde el primer día, que era como una sensación de frialdad, de densidad, y el tercer día yo oía que me decía, María, qué grande se ve tu corazón desde aquí, ¿no? Y lo oía perfectamente. Lo oigo yo y lo cuento yo, que ahora hago esto, claro, pero son experiencias, sí, sí. Sí, Que yo es lo que digo, hay que normalizarlo. De hecho, es un tema que cuando tú hablas con la gente, todo el mundo ha tenido ciertas experiencias en su vida. Es simplemente que la sociedad no, bueno, pues esto de que no te tomen por loco, ¿no? Pero es algo muy común, ¿no? Como el tema de los sueños. ¿Cuánta gente no te dice que se ha visto fuera del cuerpo en sueños, ¿no? sí, sí, sí. Es que yo creo que todo el mundo, lo que pasa es que lo tienes ahí en tu memoria, no te atreves a contarlo y no le das más importancia, lo tapas. Sí, Pero si miras para atrás o miras adentro, te das cuenta que sí, que sí, has vivido, todo el mundo ha vivido algo. Como dices tú, incluso se muere una persona muy querida y tienes ese sueño muy vívido con esa persona o sí, esa intuición. sí. Con mi Eso no abuela se puede recuerdo tocar. ahora que tuve un sueño y me dijo, me voy a ir pronto en el sueño. A la semana murió y yo no recordaba el sueño. Cuando murió me acordé que había soñado, que me había avisado, por ejemplo. Mm, Pero eso es esa interconexión, ese entrelazamiento cuántico, esos electrones, esos átomos que hablabas tú antes, y que todos estamos dentro de ese campo cuántico o campo de vacío, Sí, también le llaman el vacío cuántico, ¿no? sí, Y es información, y esa información se extiende por toda la red. sí, Tú tendrás la antena puesta o no, tú lo claro. captarás o no, pero la información está ahí. Claro que una de las cosas de la antena es esto, que lo de las capas de conciencia. Si yo quito los químicos del cuerpo, si yo respiro, si me cuido, si tengo en cuenta cómo son mis emociones, las ordeno, las equilibro, si tengo también en cuenta la energía, todo eso hace que yo recuerde que soy canal, que esto empieza a naturalizarse, o sea, no es gratuito en un sentido dado, cada uno puede tener una especie de habilidad mayor o menor, pero evidentemente también, o sea, los campos que nosotros tenemos, ¿no? En los cuerpos, que esto sí lo vamos viendo, es lo que me ha dado, por ejemplo, a mí para entender, pues eso, lo que es como entender el autismo desde otro lugar, ¿no? Por ejemplo, desde mi percepción o desde lo que veo, el campo, bueno, para la gente que no ha oído esto, ¿no? Tenemos el cuerpo físico
tenemos un cuerpo energético, ¿no? Que esto sí que en todas las filosofías hindúes o chinas, ¿no? Pues está como más estudiado milenariamente, ¿no? Y hay muchas terapias que trabajan, como la acupuntura, que desbloquea canales de energía dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Como el riñón está conectado al oído, y esto hay mucha gente que usa este tipo de medicina. Y están los chakras, ¿no? El cuerpo energético. Y esto está documentado, no es algo que estamos descubriendo nuevo. Esto está súper documentado, ¿no? En muchos libros, ¿no? Y igual algún día descubriremos unas gafas, unas lentes para vernos así, ¿no? Como es la energía, pero de momento hay que buscarlas. Y luego tenemos, yo digo las emociones, pero las emociones también se ubican. Hay quien hace sanación pránica. Yo trabajo también con la energía del cuerpo, ¿no? Entonces ves que tienes un campo emocional que no deja de ser como una onda de información que más o menos está alrededor de 1 metro, ¿no? Que esto sí se podría medir. Yo recuerdo en este principio del despertar, como empecé a indagar, fui una vez a un sitio donde había un chico que te leía el aura, pero te leía el aura con una máquina, él no era vidente. Entonces él te leía con nanómetros, que es con lo que se mide el color, te pasaba una maquinita alrededor del cuerpo y había un ordenador que lo interpretaba, ¿no? Entonces era como, te veías los colores, ¿no? Y eso son las emociones. Y sí es una energía, que bueno, quien la siente y la ve, pues obvio lo sabe, pero ya lo verá. Yo lo que he descubierto, por ejemplo, es que en los niños con autismo, en mi hijo, ese campo emocional es mucho más grande. Es decir, cuando entiendes esos campos del ser humano, ¿no? El emocional, el mental, el espiritual, son cuerpos, por decirlo así, son una vibración que va cambiando. Entonces hay una falta de anclaje en la encarnación, es decir, esto cuando lo estudias y lo ves, yo ahora lo tengo muy claro, pero cuando un niño nace, de alguna manera la idea del niño, la emoción, el cuerpo energético va concretando que se junte de ese vacío creador, ¿no? Una fisicalidad, ¿no? Tiene todo un mapa para que sea, es como el JavaScript de las webs, ¿no? Como primero tú tienes que programarlo. Entonces esto se programa así, porque nosotros siempre miramos al revés. ¿Quién soy yo hacia afuera? ¿Dónde está mi alma? No, es que es al revés la mirada. Es una parte más extensa que se ha concretado aquí. Entonces, entender que esa encarnación había un fallo en ese punto, ¿no? O sea, un fallo en el sentido de que mi hijo no está del todo encarnado, no hay una conciencia ligada al cuerpo con la que él pueda manejar su cuerpo como lo hago yo. Él no es idiota, él tiene una conciencia muy inteligente, porque eso se ve y se sabe, ¿no? Él mejora mucho, bueno, no es para hablar de autismo, pero sí entender la energía, cómo funciona, y entender ese campo emocional que yo cuando lo vi súper claro, y esto es algo, si su campo emocional es más grande porque no se ha concretado dentro del cuerpo, él siente las emociones del otro como si fueran las suyas propias. Y esto lo he visto con más niños con autismo. Entonces, si tú estás en paz y entras en una habitación donde hay un niño con autismo, el niño va a estar en paz. Pero si tú estás dentro con esas emociones que no hemos mirado, de, ay, tengo rabia, pues el niño va a empezar a pegar patadas en el suelo porque está sintiendo esa rabia en su cuerpo emocional. Se está mezclando ese campo con el otro. Y ellos, ¿por qué no pueden estar en sitios con mucha gente? Porque lo sienten todo y lo perciben todo, son súper telepáticos, pero porque esos campos están muy abiertos, ¿no? ¿Por qué? Porque no en un punto, si ha habido una agresión por X a su sistema, esa encarnación que realmente dura unos 7 años, ¿no? Como que todo se acaba de concretar, es todo, igual que la desencarnación, también es un proceso que habría que estudiar, ¿no? Y que cada caso es único, ¿eh? Hay gente que tarda más o menos dependiendo de muchas cosas, pero de la evolución del alma en sí, pero sí que ves que eso da una explicación muy lógica a mucha parte de su comportamiento, que no me lo va a explicar un logopeda, por mucho que quiera, porque el logopeda que le va a atender, si está en paz, igual él puede aprender algo, pero si tiene problemas psicoemocionales, va a estar gritando toda la sesión, y esto es muy importante de entender. Es que, bueno, para mí, yo tengo una de mis debilidades son los niños con síndrome o dentro del espectro autista, ¿no? Y niños con síndrome de Down. Yo digo que son seres de luz, son almas muy evolucionadas que vienen aquí a encarnar, que aceptan una serie de dificultades que para ellos es tremendo. Y vienen a despertar corazones. Para mí es esa nueva humanidad. Cada día hay más niños autistas y se tiene que ver como que es la oportunidad de tu evolución.
Mm. Y eso que decías de que los niños autistas a lo mejor no te miran nunca, es porque lo que ve, lo ve. Y como tiene esa hipersensibilidad en la visión, en el oído, en la sensibilidad, capta todo y es Sí, demasiada información la que capta y no la puede ubicar porque no domina su cuerpo. mm, Y claro, ¿qué hacen? No te miran. claro. Hay libros con esta técnica de comunicación facilitada, ¿no? A través de la escritura, Sí, sí, escritos sí, por niños y adultos con sí. diferentes grados de autismo, ¿no? Y explican esto, ¿no? No te miro a los ojos porque veo todo tu alma, ¿no? Y veo el dolor, entonces, claro, y lo sienten, ¿no? Porque hay una hipersensibilidad muy grande. Sí. Otra cosa que veo es que tienen como una mente colectiva, o sea, en ese sentido ellos no están separados del todo para nada. Entonces, por eso es como, saben también el poder de la palabra como creación, por eso también el hecho de que les hagas hablar o no hablen por cosas que ellos, si son telepáticos, claro, para ellos es como ir hacia atrás en un punto, ¿no? Y a la vez te abren a ti, él decirá que es que puedo ser más telepática, ¿no? O sea, el conjugar un Sí. poco todo esto. Mm, Sí, sí. Bueno, yo tengo casos, ¿no? De autismo que, pues, que la madre se comunica telepáticamente con el niño, pues, y además no hablan. Yo creo que para que la madre eh, mm, ejerza esa telepatía, ¿no? Porque si no la ejerces como cualquier don, lo dejas ahí. claro. Como cualquier posibilidad se queda en posibilidad, no en realidad. Yo he hecho pruebas con Víctor en su momento cuando, y bueno, es que con él tengo también experiencias increíbles en ese sentido, ¿no? Pero, pues intentando que diera con 6 7 años, ¿no? Estando en el parque, claro, intentando que diera la pelota, ¿no? Un balón de fútbol, el delante, Víctor, venga, dale al balón, dale al balón. Y Víctor mirando para otro lado, no, nada, imposible, ¿no? Y de repente hice como un hilo al corazón, ¿no? Y le mandé la imagen, ¿no? Y es como si de repente me escuchara, o sea, fue automático el hacer así, hizo pack y dio una patada al balón. Y yo dije, wow, entonces probé esto y veía efectivamente que quedaba un resultado. Otro día para subirse al árbol, ven, súbete aquí al árbol, ven. Y nada, ¿no? Entonces le mostré la imagen, no sé, es como que a través de Sí, imágenes. Inmediatamente es como, eso, es que la sensación es como, te acabo de oír, ahora sí te escucho. Y, y fue, ¿no? Y luego cosas a veces, él ahora habla poquito, pero bueno, va hablando, está muy tranquilo, entiende todo. Y de cosas a veces también de conexión, de que en momentos clave te dice una palabra o algo que no es algo que diga nunca, o no, o sea, como que ves que es un mensaje, que ves que es una guía, que es de repente, en momentos muy puntuales que te quedas así y dices, ¿quién es mi hijo? ¿No? Yo sí le he canalizado, ¿no? En otros planos y sobre todo te habla de la compasión, de los corazones sabios, del despertar de la tierra, ¿no? qué Él habla fuerte. mucho de esto. Él me dice que él solo me enseña como si fuera una luz blanca y que él hace de espejo a los demás, entonces se comporta también de una manera u otra dependiendo de con quién esté, porque le viene a ser un espejo, ¿no? Es como, yo le digo, eres amor puro, ¿no? Y es verdad que emana amor, ¿no? O a veces me ha llevado imágenes de futuro donde, y es como sentir más bien. Una vez vi como si estuviéramos en una mesa varios y él tendría, no sé, 18 años y era como que emitía amor. Y es como decía, todavía no lo podéis sostener, me llegaba, según veía esa imagen, ¿no? Y era como, wow. Sí, muchas cosas que es alucinante, es alucinante. Y luego en la experiencia, porque lo que te hace es quererte a ti porque llegas a vivir experiencias muy extremas todos los días. Ahora está en otro grado, ¿no? Pero Victoria está con un autismo muy severo, está con agresiones también, porque también, pues eso, esas energías densas del ambiente, teniendo esos campos tan abiertos, también las canalizan, ¿no? Entonces a veces pues está mordiendo gente, pegando, pellizcando sin medir la fuerza, ¿no? O dándose puñetazos en la cabeza y sostener eso como madre es muy duro. Es Y muy... entonces te lleva a ti también a extremos donde eres tú la primera que tienes que girar la cabeza hacia ti y tener compasión hacia ti, porque eres tú contigo y con tu hijo, ¿no? En este caso, ¿no? Que no hay, bueno, otras personas, pero al final es así. Y eso es lo que es como muy bonito todo esto, ¿no? Que cuento de, venga, sí, te dice la compasión, pero lo que realmente te Sí, hace crecer
es una humildad muy grande que empieza por la propia experiencia del día a día, está claro. Y que es muy duro, muy duro, muy duro, hasta que tú vas evolucionando y vas encontrando explicaciones y vas encontrando herramientas Sí, de evolución, ¿no? sí, para mí ha sido un cambio, a ver, entender esto, ¿no? Cómo funciona el registro acásico, saber que venimos con unos pactos, que venimos, claro, yo sé mucho de lo que traigo, ¿no? En ese sentido, porque es la herramienta con la que trabajo, ¿no? Y las personas, ahora para mí mi vida es mágica, primero porque vivo en completa paz, primero porque soy hiperconsciente de cada situación que vivo, entendiendo que tiene un porqué y un para qué y que es parte de un camino que ya he elegido. ¿Ah? Y, y claro que, hombre, hay momentos también, pues que sí, también sufres de alguna manera, pero no sufres como podías sufrir antes. Puedes permitirte llorar, puedes permitirte sufrir, abrazar eso como quieras, pero siempre está esa paz de fondo de saber que estás encarnada y estás viviendo la experiencia y que nada se cae. De repente no se cae, ¿no? Cuando uno está realmente mal sin ser consciente y tiene pues es un estadio de tristeza o algo así, al final es como la soledad máxima de nadie me entiende, nadie me quiere y esto es como, bueno, sí, pero no, porque tú sabes que estás unida al todo y lo sabes desde miles de experiencias que yo he vivido ya en los últimos años y que a diario trabajo con gente, ¿no? Y ves cómo funcionan las cosas. Entonces ahí hay una paz sostenida y conquistada por mucha experiencia de muchas clases, sí. Ujú. Cuéntame, ¿has vivido experiencias con otros niños, aparte de con tu hijo, con otros niños autistas que nos puedan abrir un poquito la mente? Hay experiencias increíbles. Por ahí por el 2018 yo empecé a ir mucho a Barcelona y a dar cursos de registros, porque hice conferencias primero hablando del autismo. Esto me llevó a muchísimos padres de todo el mundo me llamaron por toda la parte física de parásitos y así. Y hubo algunos pues que se abrieron más a la parte espiritual y fui a Barcelona y di algunos cursos. Y entonces conocí, bueno, en particular una familia allí que me acogieron, que adoro. Y estaba haciendo una sesión a los padres y sentí la energía del niño que vino, que estaba en el cole, vino como en el etérico, ¿no? Pero yo estaba con las manos puestas así, con su cabeza entre mis manos. Y empezó como a descargar una energía, yo notaba. Esa tarde me fui a Valladolid, a donde estoy, iba al supermercado y empecé a hablar otro idioma. Empecé a hablar otro idioma que es un lenguaje de luz, lo que se llama, que trabaja con frecuencias de sonido que ahora ya he desarrollado, que ahora ya hago sesiones también de sanación, que mueves, ¿no? Desde adentro, desde ese campo de vacío, mueves energía a un nivel muy elevado. Y eso sucedió de un día para otro. Y sucedió hasta tal punto que durante 3 días yo no podía parar. Hasta en sueños era como incómodo porque era como códigos de luz, como una matriz que me bajaban sonidos como un en la cabeza que pedí ayuda, evidentemente, porque era como, ¿qué pasa entre un virus y un canal? ¿Qué es esto? ¿No? Y me fueron llegando informaciones y entendiendo, ¿no? Esto, cuando yo veo a este niño, o sea, siempre me abraza y me da besos y hay una conexión, incluso he tenido recuerdos de otras vidas con él, pero dije, fuera de este planeta en realidad, pero bueno, sobre eso igual es demasiado ahora, pero hay mucho. De hecho, tiene mucho que ver también. El karma que traen o la información que traen viene de una historia del alma mucho más antigua que solo las vidas que hemos vivido aquí. Tiene mucho sentido lo que ellos están viviendo en esto, pero para eso hay que abrir mucha conciencia y vamos por capas, ¿no? Entonces, bueno, es un lenguaje. Yo no había cantado en mi vida, siempre cantas mal, y ahora a partir de ahí también, bueno, pues se apareció una voz, un don, vamos a decir, del alma que se despertó a través de este niño. Una experiencia muy, muy increíble que tuve fue, me invitaron a dar una charla a padres en un colegio de Toledo, contando un poco mi historia también. Me dijeron también, vete muy desde tierra, con pruebas, con no sé qué, ¿no? Como la alimentación, ¿no? Toda esta parte. Y era un colegio de 140 niños, en principio, casi todos con autismo, algún síndrome de Down y así. Y pasó algo increíble y es que, bueno, el director, él era antropólogo, no tenía... llegué por ahí por otra persona que estaba más despierta. Entonces, bueno, le conté un poco del registro, no sabía mucho, pero sucedió algo que cuando yo pisé ese colegio a mí se me abrió la telepatía total y absolutamente con los niños de allí.
increíble. O sea, fue como, nunca me había pasado, no sé qué me hicieron, pero fue como un switch, o sea, me abrieron. Y entonces el hombre me iba explicando las aulas y tal, y a mí los niños me iban hablando, ¿no? Hasta una niña que me decía, yo te he traído aquí. Y cosas, había un niño, por ejemplo, de unos 14 años, ¿no? Que yo, este hombre, el director, me estaba hablando y él venía diciendo, le hace falta mucho amor, le hace falta mucho amor. Entonces llegaba y de repente le abrazaba. O sea, estas cosas que dices, claro, pasan y luego ves lo que está pasando. Y de lo más increíble fue, me enseñaron un aula donde había 3 chicos, sí, unos 12, 13 años, con una agresividad máxima. Entonces entramos en un momento, uno de ellos estaba con un casco puesto de estos de goma y estaba atado, manos y pies, delante de una pantalla así. Y los otros dos estaban más por ahí, pero bueno, hubo un momento de tensión y me dijeron, bueno, salimos fuera, ¿no? Y estaban controlando la situación y la clase todas tenían un cristal, es decir, había como una franja de cristal donde se podía mirar. Entonces yo me quedé fuera esperando y el niño, el que estaba atado, cruzó conmigo la mirada medio segundo, ¿vale? Y yo empecé a oír una conversación como de mi propio ser a su propio ser y fue súper intenso. Entonces yo le decía, o sea, le pregunté, yo ni siquiera yo era, no podía controlarlo, no sé, era, ¿por qué estás así? Y él decía, es que he matado a mucha gente. Y entonces yo empecé a hablarle del perdón. Y había un maestro que se llama Saint Germain, que trabaja con la energía de la transmutación, y empezamos a hablarle del perdón. Y yo le empecé a ver al niño como me miraba, se excitaba y sonreía, ¿no? Mientras todo esto yo solo veía que estaba pasando, fue muy intenso y muy real. Y bueno, yo me fui de allí, pasaron otras cosas muy, muy alucinantes, pero a los 15 días, por ahí yo estaba en una situación en mi casa de estos momentos de no puedo más, ¿no? Y de no puedo más. Y en ese momento me llegó una foto de este niño, de la chica que me había llevado allí. Mira, María, y estaba sentado sin casco, pintando y sonriendo y le ha dado un beso. O sea, había pasado algo, ¿no? Algo increíble. Y claro, no se puede explicar, ¿no? O sea, son cosas que te llegan en un momento que es como ese amor divino, porque ese que te llena, ¿no? Dentro de, entiende que es mucho más grande que tú, todo lo que tú eres o crees que eres en ese momento, ¿no? Y cosas de estas, pues son las que te hacen realmente saber que no sabemos nada, ¿no? Y que hay mucho que abrir y que somos muy grandes, además. Sí, es que somos muy grandes y creo que nos han enseñado tanto lo observable, lo medible, la ciencia, que nos hemos perdido la totalidad. Solo sabemos una partecita, igual que el ojo solo tiene esa capacidad de ver un espectro de ondas muy pequeños, pues igual nuestro cerebro, ¿no? Nos hemos acostumbrado a medir las cosas y medirlo todo y somos mucho más. Es que no somos conscientes de que somos seres multidimensionales, ¿no? Y tenemos esa capacidad, como dices tú, cuando cambias la alimentación, cuando cambias la respiración, entras en ti mismo y vas limpiando el objetivo. Lo mismo que unas gafas, si las tienes sucias, verás todo deforme. Sí. O si las limpias, pues estamos depurando nuestro instrumento con todos los campos, ¿no? El físico, el emocional, el mental, llegando al espiritual. Y entonces, cuando tú vas aumentando tu frecuencia, entras en resonancia con otras frecuencias que existen. Eso es. Claro. Eso es. Y eso es algo importante que está viviendo la Tierra ahora, ¿no? También entender, bueno, que nos está pasando a todos, ¿no? Que hay un sol de Alción, lo que decían los mayas, ¿no? Bueno, pues que hay una parte astrológica que marca unos ciclos que también son científicos, ¿no? Que todo viene en ciclos y que eso es un despertar de la humanidad que estaba ya sabido y se sabe, igual que hay un montón de documentación sobre esto que está oculta, pero que también es momento de sacarla, porque estamos preparados. María,
¿Qué te gustaría decir como colofón final a las personas que nos están viendo, aquello que creas que es más importante? Recordar que somos inocentes, Qué bonito, qué porque esto bonito. es lo que creo que estos niños traen, saber que somos puros y que en esa realidad que hemos creado mental nos hemos juzgado mucho a nosotros y a otros y olvidándonos de que realmente somos niños jugando, el alma es un niño que juega y y hay miedos a esa pureza y somos eso. Y creo que yo sí hay una cosa que me recuerda todos los días Víctor cuando le veo y le tengo delante, es que mamá, recuerda que eres inocente, recuerda que eres pura, ¿no? Y eso es el amor. Y eso es algo que tenemos que gritar ahora a estas alturas, ¿no? Porque que recordemos esto realmente. Creo que somos niños, ¿no? Yo siempre cuando ves a los niños jugando y se enfadan y se desenfadan y se tal y se dicen todo, o sea, no hay problemas, ¿no? Es que hemos creado, ¿no? Con esos miedos, otra cosa. Entonces diría eso, que somos inocentes y que dite esto, repítetelo, recuérdalo. Qué bonito. Pues María, seguro que nos veremos en otras ocasiones y muchas gracias por todo tu conocimiento, por toda tu apertura y por tu experiencia que puede ayudar a tantos padres, entre otras personas, ¿no? A muchos padres que están pasando una situación muy difícil y también a personas que están en ese agujero negro Mm, y que pueden acceder a lo más profundo de su ser. Eso es, eso es. Que no tengan miedo a abrirse a lo nuevo, que Sí. recordar quién somos, ¿no? No es nada nuevo en realidad.